Bueno, arrancamos QR, insisto, con esa promesa de ir a la mesa y dar algunas discusiones. Enseguida vamos a hablar con Pitu Salvatierra, legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires, ya en la elección anterior. Como dijimos, vamos a hablar con Matías Batista, a ver qué está viendo en los mercados, porque evidentemente hay cierta estabilidad, pero ¿qué pasa con la economía real? ¿Cómo se lleva en ese sentido? Y vamos a hablar con Nico Lantos, colega y analista que está muy fino, les venimos diciendo, está muy fino Nico Lantos observando lo que ocurre, sobre todo pensando en el peronismo, en los desafíos del peronismo en lo que viene. Y vamos a hablar con Mario Santucho, también otro colega de la revista Crisis, a quien nos gusta mucho leer. Miradas, vamos a ofrecerles miradas. Quiero insistir con esto de sin pretensión de verdad, tratando de reconocer primero que nadie, ni el gobierno tenía muy en claro cómo estaba evaluando la sociedad su voto del domingo pasado. Ni siquiera el propio gobierno, que estaba pensando en un rediseño político que finalmente no sabemos si va a concretarse o no. Hay un caso emblemático, que es el del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que estaba fuera, pero ahora parece que se queda un ratito más. ¿Y qué va a pasar con el jefe de gabinete? Porque Francos ayer salió muy airoso. ¿Y Santiago Caputo va a asumir, va a jugar de titular o va a seguir en las sombras? Y por supuesto, ¿de qué manera el presidente Javier Milei, ayer lo escuchamos a Milei, después lo van a ver cómo lo caracterizamos, pero parece muy dado a construir esos puentes, sabiendo que Estados Unidos le demanda cierta gobernabilidad y dejar de lado otros modos. ¿Lo podrá hacer? ¿Podrá Milei dejar de ser Milei y administrar este triunfo en los próximos 2 años de la manera en que le pide Estados Unidos para garantizar esas reformas? ¿Cómo queda el Congreso? ¿Qué van a hacer todos los gobernadores que decían que eran opositores a Milei en esta elección, pero después lo iban a acompañar y sacaron resultados muy, pero muy penosos? ¿Macri sirve o no sirve? ¿Qué será de la vida de Macri a partir de ahora? Muchas preguntas. A mí personalmente la que más me interesa es este modelo, que no va a cambiar en términos de ajuste, de qué manera la sociedad lo va a sobrellevar, qué va a pasar en la calle, qué va a pasar en las referencias políticas y de qué manera Fuerza Patria o ese frente nacional, popular, que agrupa al peronismo pero también a otras fuerzas, de qué manera se va a preparar para lo que viene. ¿Sale fortalecido? ¿Va a ser una lectura madura de esta elección o van a comenzar otra vez el juego de las internas que debilitan esa posibilidad? Insisto, preguntas, trataremos de afinarlas. Ya habrá tiempo para sugerir respuestas. Arrancamos QR con toda la banda de cada noche y lo hacemos primero con las voces del día. That was a big win in Argentina. I want to congratulate. He had a lot of help from us. Hay 2/3 de la Argentina que quiere eso. Estamos de acuerdo con las mismas reformas. Las hemos firmado en el Pacto de Mayo. Sí. Es que lo peor ya pasó. Argentina hace 80 años que está dividida en 2 campos, el peronismo y el no peronismo. Y van cambiando de piel. Santilli nos hace el favor de dejar eso claro. Y ayer ganó otra vez el no peronismo. No le funcionó kirchnerismo nunca más, pero sí establecer el miedo a que el peronismo vuelva a gobernar. ¿No ganó Milei, ganó el antiperonismo? Y casi que sí. No podemos decir que ocurrió de la nada. Y para mí ha sido la incidencia de los Estados Unidos, que lo ayudó sustancialmente. Lo que funcionó en esta coyuntura es el enorme chantaje de Estados Unidos diciendo: si ustedes no votan a la Libertad Avanza, yo me voy, y es un estallido. Y nadie quiere un estallido. Yo creo que el gobierno, al forzar el discurso de que sacaron 12 millones de la pobreza, me parece que es un error garrafal. No se saca de la pobreza y baja el consumo. Yo no creo que el gobierno, si no cambia este rumbo, lo pueda retener de cara al 2027. Ahora el presidente tiene que entender cuál es el mensaje de la gente, ¿no? Lo dijo con toda claridad en su discurso de anoche, entendiendo que necesita generar consensos para avanzar en las leyes que el país necesita. Espero que el presidente cumpla con diciendo que a partir del Congreso se harán todas las reformas. Si reformas hay que hacer, sí, pero habrá que ver a quién benefician. Es un mito que las pymes quiebran por la industria del juicio. Si tuviésemos trabajadores que ganan lo que corresponde, empresas que puedan producir, vender sus productos, reactivar la economía porque estamos en recesión, esto no sería el problema. Igual. ¿Cuántas horas pasas en el coche? Y la verdad que 12, 14, lo que sea necesario.
pero no alcanza. Yo a veces entro a las 4 de la mañana y veo gente, familias enteras, sacando comida de los tachos de basura. Tengo 53 años y eso nunca lo viví. No considero que el resultado de ayer sea un cheque en blanco, poniendo la situación en espejo de Mauricio Macri, que en ese 2017 salió muy victorioso. A los pocos meses se le dio vuelta al humor social y el gobierno tuvo que cambiar el rumbo fuertemente. Que hay una parte que tiene que ser sacrificada para que a este país se vaya mejor, incluso cuando ellos mismos van a ser la parte sacrificada. La gente pobre se recontra equivocó. Cada día vamos a estar más mal, señorita. Votar desde el odio, que no se entiende por qué, porque somos totalmente todos trabajadores. ¿A qué te dedicas? Limpio casas. Dejar de luchar no es una opción. Bueno, muy buenas noches al equipo de QR más necesario que nunca. Hola Iri, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Martín Granowski, muy buenas noches. Mariano Hamilton. ¿Cómo va? Buenas noches. Señor Hernán Lecher, ¿cómo estamos? Caruso? ¿Tenemos que venir todos de negro o no? ¿qué No pasó? sabíamos que no. No. Está muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, ¿Por qué rompiste Esto es azul oscuro, ¿eh? Chicos, yo soy distinto a ustedes. tendría que haber dicho soy distinto. Sabía que le iba a poner. Con soy distinto alcanzaba. Bueno, a ver, a esta hora es cierto que ya hay mucho conversado, ¿no? En Argentina pasa esto. Los acontecimientos son tan intensos y en tan breve plazo que da la sensación que ya se habla todo. A ver si podemos bajar un poco la pelota, incluso habiendo escuchado muchas definiciones, y tratamos de cerrar el día pensando un poco en líneas para lo que viene. Voy a preguntarles una pavada, pero que para mí es importante porque los quiero, porque los admiro, porque trabajamos todas las noches con lo que ocurre. Le voy a pedir primero sensaciones. Sensaciones. Después vamos a los análisis más sesudos, pero sensaciones. Voy a arrancar por Granowski, que me sostuvo la mirada. Porque estaba recordando, en el fondo sí. En el fondo no tiene corazón. Yo voy a ser transparente. No me saque la palabra. Siempre. No me saque la palabra. Sí, anoche estaba como si me hubieran cagado a trompadas. Sí. Aún así, uno tiene que laburar, entonces trata de sobreponerse un poquito, pero no me sobrepuse demasiado. Yo me dediqué a pensar todo el día. Digo, la sensación que tengo ahora es que me cagaron a trompadas, efectivamente, esa no la perdí, pero por lo menos empiezo a entender, empiezo a tratar de hacerme preguntas, como vos decías antes, para ver por qué. Como persona, y como uno es persona pocas veces en este oficio, claro. Digo, en el oficio es, bueno, a ver, ¿qué es lo que no vi venir? Digo, en términos personales, no es lo que no vimos venir. ¿Qué no vi venir yo? Lo que pasa es que nadie vio venir No, está bien, pero yo así. Te autoflagelás. Me autoflagelo solo y Está después bien. vemos el colectivo. Muy Caruso nadie lo la tuyo, vio, digo, está sí, bien. es cierto, nadie la vio, digo. Por eso digo, me siento acompañado. Sí. Digo, casi nadie lo vio venir. Sí. Algunos veían, no una remontada al punto que se produjo finalmente, pero charlando con algunos consultores y consultoras en los últimos días en privado, algunos veían una cierta remontada de Milei, por lo menos un freno a la caída de Milei que se venía dando. Eso estaba clarísimo. Eso está muy, muy claro cuando uno conversaba, no con la diferencia que se produjo, aunque también mirando hoy las cifras, digo, la diferencia al final es de un 5 o 6%, no es el 10%. Digo, no quiero ser exitista. 5 y piquito, lado. ¿no? Exactamente. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo que el 13 que fue ayer en algún momento. Estamos hablando, no está el recuento final. Y no está el recuento estamos final. hablando provincia de Buenos Aires, ¿no? En este caso. Que además tiene ese dato, ¿no? Que No, nacional. Nacional. Ah, perfecto, bien, bien. 40, provincia, 30, casi 36. Claro, provincia de Buenos Aires es más sí, o está menos, palo por palo. Sí. Más 42. o menos un 0,5. Sí. Más o Y menos hay que 40.000 votos. Nada. Exactamente, son 40.000 votos. Nada. Bien. Es eso. Digo, eso es sensaciones. Ahora las sensaciones hay que entender desde el punto de vista analítico y políticamente hay que hacer. Son dos andariveles distintos. Bien. A ver, Mariano. Bueno, si querés sensaciones. Mezcla de sensación con lo que ya fuiste pensando un poquito. No, desconcierto primero. Fue lo primero que me pasó fue el desconcierto y después me ganó el optimismo, no sé. ¿Un optimismo? Sí, yo soy medio raro, pero... ¿Compartí? No, yo soy optimista. Creo que si podemos canalizar yo en general creo que se aprende más de las derrotas como Bielsa, ¿no? Se aprende más de las derrotas que de los triunfos. Entonces, si nosotros logramos canalizar esto que ocurrió
para el lado virtuoso, creo que tenemos una buena oportunidad. ¿Y tenés una pista cuál sería? Sí, que sea lo sí, virtuoso? tengo algunas pistas que no sé si las desarrollamos ahora o después. No, ahora vamos a eso, pero te quedaste con una mirada más... Sí, yo tengo una observación optimista. Creo que hay, como decía recién Martín, hay como migas para empezar a entender un poco lo que ocurrió. Después lo desarrollamos, pero tiramos un título para que no quede ahí en el aire. Empecé a entender que entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre no es que esto que ocurrió nace de un repollo. Pasaron un montón de cosas que muchos de nosotros no les dimos mucha importancia, o es más, las leímos al revés. Bien. Creímos que lo que estaba sucediendo iba a beneficiar al Proyecto Nacional y Popular, y en realidad lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Tranquilizó a mucha gente pensando que esto era venía un por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo. Dale, ahora vamos a eso que me parece interesante. Iri. Yo me levanté el domingo con sensación de derrota. O sea, tenía una... antes. Sí, me levanté pensando que no iba a estar todo bien. Creo que ya desde la semana pasada venía escuchando a algunos consultores que hablaban más de una paridad y dije que, o sea, no porque me guíe por los consultores, pero a mí también había algo que no, desde lo intuitivo, ¿no? Que no me cerraba. De todas maneras, lo que sí tengo que decir es que me quedé muy choqueada, porque una cosa es la paridad y otra cosa es, bueno, que te caguen a palos, digamos, sí. ¿No? Que también obviamente dependerá de las lecturas finas que se vayan haciendo. Entonces, sensación, sí me quedé un poco choqueada, a pesar de que me levanté con una sensación de derrota y mucha angustia. Parte de la angustia creo que tiene que ver con que hay algo del lenguaje libertario que ha traído la cultura libertaria, que creo que se reflejó en el voto. No sé en qué franja etaria, digamos, no lo tengo claro, pero sí intuyo que hay algo del sálvese quien pueda, o de esta cosa de individualista que sobre todo debe pegar en los más jóvenes, y sí me parece que el mensaje del salvataje de Estados Unidos generó mucho temor al día después. Y también me guío por cosas que escucho en la calle o que pregunto, y sí me encontré con mucho odio al kirchnerismo, que por ahí no te lo decían antes de la elección, ¿viste? Pero como que revive esa cosa de no queremos que vuelvan, el fantasma. Y a mí algo que me cuesta mucho entender de eso es cómo se olvida rápidamente todo lo bueno vivido, ¿no? O sea, se recuerda, no sé, el gobierno de Alberto, pero quizá hay otros momentos que no se recuerdan. El odio lo del odio al kirchnerismo, y gente que sigue hablando de los planes sociales. Es que a mí eso me desconcierta mucho. Entonces, evidentemente, hay un discurso que utilizan ellos, con el que insisten, que algo de efecto evidentemente tiene. Entonces a mí, bueno, yo también todo el día pensando, maquinando, y incluso desde esto, hasta como madre, si querés, pensando, ¿qué le estamos transmitiendo o sea, qué están recibiendo de esto las nuevas generaciones, por decirlo? Bueno, es una pregunta que es parte de lo que hay que tratar de... Es que a mí me parece que hay algo de eso que es tremendo. Hernancho. Sí, a ver, quizás la pregunta que yo me hacía un poco anoche, en el transcurso del día de hoy, es cómo podés votar la crueldad de Milei, ¿no? Es decir, y me imaginaba, digo, quizás algún votante de Milei y demás pensando en realidad yo no quiero que le peguen a los jubilados, pero tal vez lo otro es peor, pero es el camino que hay que recorrer, pero diversos peros que en alguna medida podrían llegar a explicar eso. Cuando iba un poco a la cosa más profunda, decía, bueno, pero ya al final, ¿cuál es el país que queremos? Si de este resultado electoral, los argentinos, ¿qué queremos? La Argentina, ¿qué Argentina? Y ahí creo que sí, en términos, si me paro 2 metros más atrás y miro la película, creo que es el logro principal del gobierno de Milei
más allá de los aspectos económicos inmediatos, que tiene que ver con, en esta cuestión de la disputa cultural. Acá hemos dicho varias veces que Milei quiere convertir a la Argentina, Caputo y demás, en Perú. Perú tiene el 70% del empleo no registrado. ¿Cómo logro que eso sea viable? Bueno, la gente tiene que pensar que es la mía y la de nadie más. Y de última, bueno, el no registrado soy yo porque hice las cosas mal. Ese es un camino mucho más silencioso que creo que después de haber hecho 2 años lo que hizo Milei, un 40%, que lo haya acompañado un 40%, creo que ha sido un verdadero logro, digamos, sobre todo en la cuestión cultural. Y una cosa muy chiquitita, sí. Yo he debatido mucho en la elección de septiembre, que ahora me parece oportuno revisar nuevamente. Yo había cuestionado en aquel momento la lectura de ese resultado electoral, porque sostenía que el peronismo no había sacado un solo voto más. Y lo decía en relación a los papelitos de Axel Kicillof en el festejo del resultado electoral. Decía eso y me parecía oportuno hablarle al resto de la gente, porque lo que había habido en aquella elección es que evidentemente la gente no había querido votar a Milei, pero tampoco había querido votar a lo contrario, digamos, en este caso al peronismo. Me parece que hoy el gobierno tuvo la virtud de intentar seducir, aunque sea temporariamente, a una parte de ese electorado. Bueno, de hecho los votos fueron prácticamente los mismos para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Lo que cambió fue la cantidad de gente que volvió a votar a Libertad Avanza. Ya volvemos con eso. Hay una pregunta que tiene que ver con la oposición, claramente. Ahora vamos a ir a eso. Es muy interesante lo que plantea Serrano Mansilla, como para tratar de poner todo en algún contexto. Serrano Mansilla dice, che, históricamente hay un 40% de voto conservador. Llámenlo voto antiperonista, llámenlo voto de derecha, liberal, pero hay un 40% de voto conservador que se vuelve a manifestar en esta elección. Como para quitarle un poco de dramatismo. ¿Qué es lo que me parece nos sorprende? Insisto, lo traslado en términos de pregunta, que ostensiblemente se vive peor. Que ostensiblemente hay un ataque a sectores vulnerados. Llámese personas con discapacidad, llámense pacientes de hospitales públicos, laburantes de hospitales públicos, laburantes de las universidades, las comunidades universitarias en términos generales, jubilados y jubiladas. Ostensiblemente hay situaciones en la calle de castigo, de crueldad, y sin embargo todo eso no tuvo, pareciera no tener peso. Y ahí aparece, me parece, aparece un actor que coincido con Mariano, quizá creíamos que venía a ser leído de otra forma, en términos negativos. El gobierno fracasó, tuvo que pedirle a Estados Unidos que venga a intervenir, y de repente aparece Estados Unidos dando cierta estabilidad y evitando que todo eso sea peor, porque quizá a la oposición le faltó una parte del mensaje. Somos nosotros los que somos capaces de frenar a Milei. ¿A frenarlo para qué? ¿O qué ofrecemos a continuación en el momento en que Milei no pueda más? O en el momento que Milei no pueda seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que viene después? Debacle, devaluación, crisis, voy a terminar por cerrar mi negocio, mis ahorros se van a ir al demonio, se me va a ir el alquiler, y no apareció ahí una alternativa. Lo dejo como pregunta porque creo que todo esto nos conduce también al rol de las oposiciones, sobre todo de la principal oposición. Habló Javier Milei, empezó a sacar algunas conclusiones, habló con Antonio Laje esta mañana y es muy interesante escucharlo para pensar un poco lo que viene. Dale. Cuando vos hablas de acordar con los gobernadores, ¿es algo que estás convencido que hay que hacer? Absolutamente. Porque tenés 2 reformas por delante, 3 en realidad que son centrales. Absolutamente, sí, tenemos varias reformas nosotros, pero... Tributaria, laboral y previsional son centrales. Sí, pero tienen secuencia. Seguro que sí, si la previsional es la última. Claro, bueno, pero esto no es menor. No es menor, esto, digamos, a ver, nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora. Sí. Bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar las alícuotas no tenga sentido la evasión. O sea, la gente no quiere estar en lo informal. Eso, digamos, por un lado.
Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado. Aparte, cuando yo digo esto, lo decía en campaña, alguien podría decir, no, bueno, pero vos prometés bajar impuestos en campaña. Sí, pero lo que pasa es que yo hoy tengo track record, yo ya hice delivery. Antonio, nosotros bajamos 2,5 puntos el PBI de impuestos. Bueno, acá hay varios tramos, ahora lo dejo a Hernán toda la parte impositiva y de reformas y demás, pero Milei está claro que cuenta con gobernadores que quedaron muy lastimados, muy diezmados, ¿no?, en su representación, sobre todo en Provincias Unidas. El resultado de Puyaro fue verdaderamente muy problemático para el gobernador de Santa Fe, lo de Schiaretti también en la provincia de Córdoba. Pero estamos viendo un Milei, miren la portada de hoy, estamos viendo a este Milei. Mirá, se cortó el pelo, se cortó las patillas, colgó las camperas, ¿no? Peló el traje, deja a un lado la licuadora y la motosierra y todo el estandarte de la Fuerza del Cielo. ¿Podrá sostener Milei esta manera de ser que evidentemente le están exigiendo para la construcción de esa gobernabilidad, que aún necesita, porque tiene para el tercio, pero para las reformas va a necesitar varios acuerdos? Es pregunta. ¿Qué estabas viendo, Hernán, de lo que decía Milei recién en tema impositivo y reformas? Hay que ver en concreto de qué está hablando el presidente, porque todavía no tenemos claro cuál es la propuesta de reforma impositiva. Pero me detengo en las 3 cuestiones en principio que planteó. Sí. La reducción de 20 impuestos. Acá el gobierno lo plantea como una simplificación tributaria y ya. Pero hace una mezcla, es una especie de ensalada, porque yo digo, por ejemplo, a ver, uno piensa, los impuestos grandes no los vas a tocar, supongamos, vamos a los chiquitos. Bueno, ¿los chiquitos qué característica tienen? ¿Qué tiene el impuesto a los cigarrillos? Bueno, es un impuesto cuyo objetivo es que vos no fumes. Después es recaudatorio, pero es persuasivo. Es decir, no todos los objetos, las razones de la existencia de los impuestos son esencialmente recaudatorios, sobre todo lo de los chiquitos. Con lo cual, ojo, porque la discusión esto de simplificar, la verdad que vos elimines o no el impuesto a los cigarrillos... Cuando dice ampliar base, ¿qué quiere decir? Es una buena pregunta que no está demasiado clara. Da la impresión que apuntaría a aquellos que están eximidos de la base imponible. La base imponible es la base sobre la que yo tributo. Sí. Bien. Pero una lectura podría ser, bueno, van a pagar más en vez de pagar menos los que más tienen. Bueno, de hecho, si voy a bajar las alícuotas, da la impresión que para que no me afecte la recaudación, yo bajo alícuotas y aumento la base imponible. Pero depende justamente de la base imponible, de qué impuestos, si estamos hablando de los impuestos nacionales más importantes. Es decir, a ver, el pan o la leche eximidos de IVA. Sí. Bueno, no los eximimos más. Bien, pero te bajo la alícuota a 18. ¿Qué sé yo? Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Por poner un ejemplo al azar, no sé si es ese. Ahora volvemos a la discusión de modelos. Va a ser seguramente la segunda parte del programa, porque el gobierno sigue llevando adelante el mismo plan, digamos, ¿no? Y ahí aparece la resistencia de los ajustados, más allá de cómo ya ha dado la elección y las bancas. Vamos a sumar a la charla a Nico Lantos, colega, analista. Yo insisto, me encanta escucharlo a Nico, siempre tiene miradas por arriba del laberinto, colega del Destape, que anda muy bien, por cierto. Nico, Pablo Caruso y toda la barra de QR, te saludamos en Bravo TV. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Buen día, Barra. ¿Cómo están? Buen día, Pablo. Gracias, como siempre, por las Buen día, Barra. Lo estamos volviendo loco en el buen día, pero se levanta muy temprano y arranca. Me gustaría que esta fuera una barra. Buenas noches, es verdad. Buenas noches. ¿Te gustaría que esta fuera una barra? A ver, Nico, decíamos en el arranque, viste que hay sucesos que pasaron todavía ni hace 24 horas y ya parece que estamos sobregirados de análisis, de palabra. A esta hora, ¿con qué te quedás? ¿Qué cosas te parece que fueron madurando a lo largo del día para tratar de entrarle al resultado electoral? Me parece que hay dos maneras de entrarle al resultado electoral. Una es como se dice con el diario del lunes, y ahí creo que se asentó una lectura que no había visto en ningún lado antes, que es por eso mismo a posteriori, que es esta idea de que la gente votó para que hoy no fuera un día de crisis, un día crítico.
la liviandad con la cual se planteaba este escenario y en ese sentido también de alguna manera la efectividad de la trampa de Trump, valga la redundancia. Y está bien, me parece que es una lectura lógica, porque yo soy de los que cree que la gente siempre lo que quiere es tener una vida un poco más tranquila y lo que quiere evitar es tener una vida un poco más enquilombada, y es cierto que faltaba en la oferta opositora una explicación de, bueno, cómo proteger a la gente del quilombo que se podía armar efectivamente al día siguiente de la elección si el resultado no era esperado, o el que se le puede armar a Milei cualquier día, porque también de alguna manera este gobierno no está exento de entrar en una crisis en algún momento. Digamos, si ayer hubiera ganado el peronismo y hoy hubiera disparado el dólar a 2.500 y mañana se cayera el gobierno y la semana que viene por una carambola del destino asumiera un peronista, bueno, la gente no tiene idea qué haría ese peronista para protegerlos, para que estén un poco mejor. No hay una discusión sobre cuáles son las herramientas, sobre cuáles son los posibles vectores de salida de esto, y no hay ni siquiera una discusión o una idea de, bueno, che, ¿cómo hacemos para que no vuelva a subir la inflación? Es un tema que le preocupa mucho a la gente y que asocia con el último gobierno peronista. También entre las lecturas a posteriori o las lecturas con el diario del lunes, no haber hecho campaña por error, digo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No haber hecho campaña, dijiste? Propositiva. Sí, no haber hecho campaña. No haber hecho campaña. Para vos no hubo campaña opositora. Y el meme era, no hagamos nada que ganamos, ¿no? Do nothing and win. Y de hecho fue básicamente lo que pasó, y eso, entre algo otras parecido cosas, algo parecido a lo que había hecho Alberto Fernández cuando fue la elección presidencial. ¿Te acordás que ganó las pasos y después dijo, bueno, quedémonos quietos, no hagamos nada, y casi hubo un recorte importante de Macri? Sí, con la diferencia de que en ese momento Alberto Fernández por lo menos tenía la responsabilidad de empezar a gobernar, porque de hecho parte de su gobierno fue arrancando en esas previas. Él le puso un techo al dólar, claro. Tuvo charlas con el FMI para también calmar la situación, etcétera, etcétera. Acá no, acá era explícitamente una estrategia electoral, no hagamos nada, y cuando tu única consigna es frenar el daño, frenar a Milei, y después del 7 de septiembre aparece la oportunidad de frenarlo, y vos en vez de frenarlo decís, no, dejemos que se va a caer solo, bueno, no se cayó, y un poco son las consecuencias. Pero insisto, estas lecturas a posteriori me parece que son valiosas para aprender, pero que no explican la cuestión estructural, la que hace que no solo en esta elección, sino ya desde hace bastante tiempo, el peronismo le cueste asentarse, sobre todo en elecciones nacionales. Y ahí creo que hay tres factores que se entrecruzan. No me voy a extender mucho, pero básicamente el primero claramente es peronismo-antiperonismo. Fue una elección polarizada, totalmente polarizada. Los garantes de la gobernabilidad, que eran los gobernadores de Provincias Unidas, vino Milei y ejecutó la garantía, digamos, se cobró los votos, claro. y ya está, se terminó eso. Creo que no alcanza de todas formas para terminar de entender el fenómeno. Hay una segunda variable ahí que es AMBA interior, que también me parece que hay que tener en cuenta. Este es un peronismo que hace más de 10 años, 15 años no tiene diálogo con sectores productivos enteros, y no es posible articular una propuesta nacional de esa forma. Hay que trabajar en establecer lazos de interlocución, en escuchar mucho por qué esos sectores son tan reactivos al peronismo cuando muchas veces le va mejor en gobiernos peronistas que en gobiernos antiperonistas, y después de escucharlos recién, bueno, sentarse a discutir a ver en qué se pueden hacer acercamientos y en qué cosas no, porque también hay que plantarse. No sirve hacer un peronismo amistoso, porque eso era Provincias Unidas y no le funcionó, como no funcionó otras veces esa avenida del medio. Pero el tercer eje, que creo que es el más novedoso y que explica
un poco lo que pasó ayer y también 2023, porque se repite este patrón de un La Libertad Avanza que pierde todo el año y después arrasa en la nacional, es que creo que hay un quiebre entre lo que es las elecciones locales, las elecciones de cercanía y las elecciones nacionales. La gente, cuando tiene que votar a su intendente, a su gobernador, le da un crédito y le reconoce el trabajo hecho en el metro cuadrado, la gestión del que se tiene que encargar del día a día. Ahora, cuando tiene que elegir un voto nacional, no elige el de aquel sello o partido en el que se referencia ese referente local. Esto corre para el peronismo, pero desde hace muchos años también corre para el UCR. ¿Por qué? Porque no ve que haya un proyecto nacional asociado a esa idea, a ese escudo, a ese partido, que sea superador de lo que hay ahora. Lo que tiene el peronismo para ofrecer, o lo que tuvo para ofrecer hasta ahora, no deja de ser una forma de nostalgia sobre un pasado que ya la mayoría de los argentinos ha demostrado no sentir esa misma nostalgia. Entonces, ante esa falta de certeza sobre qué es lo que tiene el peronismo para ofrecer alternativamente a esto y el miedo a que todo vuele por los aires, creo que en lo nacional terminan refugiándose en La Libertad Avanza, a pesar de que en las elecciones locales, tanto en el 23 como ahora, sistemáticamente los oficialismos lograron revalidar, sean o no peronistas. Martín Granovsky. ¿Cómo estás, Nico Martín Granovsky? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Nico? Bien. En cuanto, digo, vos hablabas recién del miedo. ¿El miedo era a este lunes o el miedo es a lo que viene? Yo tiendo a pensar más en el miedo a hoy. El lunes está ya todo, esta semana está ya todo. Que eso puede haber influido. No sé si tanto sobre el futuro. Creo que sí, que era eso, esa idea de que si hoy el gobierno perdía, el dólar se podía ir a 3.000 y que no había, digamos, ni la política, ni la sociedad, ni nadie estaba pensando en una red de contención para los que se iban a caer si pasaba eso. Me imagino mucho comerciante, mucho dueño de pyme, diciendo, che, si mañana esto se va a 3.000, yo tengo que cerrar, mañana mismo. Y eso te puede llevar a hacer votos, sobre todo a la gente que no está ultra informada, ultra ideologizada como nosotros. A ver, lo que me parece importante sí es tratar de descartar rápidamente esas lecturas de la mitad de la Argentina quiere que los niños mueran en la puerta del Garrahan sin atención, porque me parece que no son conducentes, claro. no llevan a nada. Creo que hay que empezar a pensar eso, ¿no? Las certezas que le está faltando dar a la oposición para que la gente pueda volver a evaluar, elegirlos. Yo hoy más temprano comentaba, vos podés llevarte muy mal con el capitán del barco. Ahora, no te vas a tirar al mar lleno de tiburones si no ves otro bote en el horizonte. Y me parece que eso está pasando un poco. Le falta a la oposición mostrar que puede sacar a flote el país y no solamente no ser Milei. Claro. Nico, ¿y cómo te parece que Milei, por lo que viste hasta ahora, va a administrar esta muy buena elección? Ya vimos que le puso un poquito de paño frío a cambiar el gabinete el domingo a la noche. ¿Pero qué más ves ahí? Ahí te diría 3 dudas. A ver. Una, sobre si... a ver, lo voy a decir distinto. ¿Hasta qué grado llega la intervención sobre el gobierno de Milei por parte de Estados Unidos? Sabemos que en términos económicos tomaron decisiones, sabemos que opinan de cuestiones de política, de cuestiones de normas y demás. Yo no sé si se van a meter o no en el armado del gabinete, más allá de que Santiago Caputo contrató un lobista para que diga que en Washington quería que él fuera jefe de gabinete o ministro de Interior o lo que sea. Entonces hay que ver cuánto margen tiene ahí. Y está claro que Milei encontró un conductor en Estados Unidos. Milei es alguien que entiende solamente la lógica del sometimiento. Él somete a los que están por abajo de él y se somete a los que están por arriba de él. Encontró
un jefe al que someterse. Hay que ver hasta dónde juega o decide meterse ese jefe. Después, la convivencia entre Santiago y Karina, entre la banda de Pareja y el Nene Vera y los Menem, la banda de las Fuerzas del Cielo, todo eso creo que hay que ver. Y después, ¿qué deciden hacer con la economía? Porque no es lo mismo si van a jugar a mantener el dólar a 1.350, 1.400 todo el verano, que si van a aprovechar ahora y dejarlo ir a 1.500 o 1.600 y desde ese lugar tener, digamos, un poco más de recursos para llegar sin ahogo a la cosecha gruesa de marzo. Yo creo que si se engolosinan de nuevo con el carry trade feroz, podemos llegar a tener muy pronto, en cuestión de semanas, otra vez discusiones de banda, de techo, de corridas, de si llega, de si no llega, de cuánto está poniendo Bessent para que no suba. Creo que esa paz le va a durar lo que él decida, o lo que Caputo decida, o lo que Bessent decida que tiene que ser el nivel de dólar en la Argentina. Más alto el dólar, más tiempo va a ganar para, bueno, tener cierto respiro. Pero también lo cierto es que la actividad económica no va a repuntar y que eso siempre es una bomba haciendo tic-tac, 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 que la sociedad en algún momento puede, salir a reclamar con más vehemencia. Creo que además, habiendo pasado la elección de medio término y con estos resultados, estando todavía a 2 años de otra elección, para los grupos que tienen más en juego, el incentivo a salir a la calle, a generar conflicto es más grande, porque obviamente el camino que tienen por delante se ve muy duro después del resultado de ayer. La última la tiene Hamilton. Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. Recién me interesó lo que planteaste como esta cosa que viene para adelante del carry trade, de todas las dificultades que va a afrontar el gobierno. También es cierto que ahora se la corta al margen, no de excusas. O sea, ahora ya no tiene más. Ahora todo depende de Trump y de Milei. O de Scott Bessent también. Digamos, no hay otro atrás. No hay un Mido Cuca, no hay coartada ya. Están jugando contra el paredón ahora. Claro. Y depende, como vos decís, no hay coartada. Sí, lo que noto en estas 24 horas posteriores es la construcción de un relato a partir de este triunfo que, a mi entender, va a justificar una profundización de la vía autoritaria y demás, que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, como con la boleta única descontamos 15 puntos en un mes, eso significa que todos los triunfos que tuvo el peronismo con la otra boleta fueron fraudulentos. Sí, eso lo sugirió Franco hoy. Eso lo sugirió Franco hoy, muy claramente. Así es. También van a decir que todas las investigaciones que tienen atrás son operaciones K. Salió Cuader ayer. Cuader salió a decir, me persiguen, te encontraron en un baúl 200 lucas. Pero digo, va a haber una cosa de, voy a usar un anglicismo, pido disculpas, pero de gaslighting, ¿no? De tratar de convencer a la sociedad de que vivió engañada todo este tiempo. Y a partir de ahí justificar una profundización del autoritarismo, que es algo que se ve en paralelo con Estados Unidos, en el centro y en la periferia, en la metrópoli y en la colonia, como las estructuras de la democracia van colapsando y no me parece que sea casual, sino que lo que veo es un proceso en paralelo que se retroalimenta, que funciona uno como un laboratorio del otro, y que es muy preocupante pensando en el futuro inmediato. Nico, gracias, valoramos mucho tu tiempo y un abrazo grande a toda la banda del Destape. Gracias a ustedes y cuando quieran podemos volver a charlar. Que estés muy bien. Nico Lantos, bueno, muy interesante algunas cosas que dejó, seguro las vamos a retomar en algún momento. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, ayer, ¿no? Sus palabras en el escenario, hay cosas para observar en ese escenario. También hoy hizo algunas lecturas de la elección interesantes. A ver. Primero decir, fue un resultado ajustado. Ganó la Libertad Avanza por 0,5%. Para colmo, hay 8 provincias donde los resultados son muy chiquitos, mínimos. Estuvo muy discutido estos días con respecto al 7 de septiembre. En el 7 de septiembre, muchos no saben, votan también los extranjeros, los migrantes. Esta vez no.
Si uno agarra los votos de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria y saca a los migrantes y compara 7 de septiembre con 26 de octubre, fue prácticamente la misma cantidad de votos. 3,5 millones, un poco más de 3,5 millones, 1% más, creo, en septiembre. O sea que no hay una diferencia de que Fuerza Patria perdió 5 puntos. Conservamos los mismos votos. Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo después una pérdida de votos nuestros. Segundo punto importante, 41% fue el resultado de Fuerza Patria. Es muy buen resultado para una intermedia, yo lo dije acá, le cuesta mucho al peronismo las intermedias en la provincia. Bueno, de toda la serie, después de la dictadura, digamos, en democracia, es el mejor resultado 41%, 40,89% de toda la serie. O sea que no solo sostuvimos los votos, sino que un resultado también el mayor. No alcanzó para ganar, que nos hubiera gustado a todos. Bien, allí el gobernador Kicillof poniéndole contexto histórico, aclarando el tema de los votos, de la paridad, de la elección. Bueno, y al mismo tiempo tampoco termina de explicar por qué los votos que aparecieron fueron para Libertad Avanza y no eventualmente para el peronismo. Está todo sobre la mesa, me parece ahí, ¿no? ¿No explica eso, decís? No digo no lo explica. Digo que eventualmente aparecieron un caudal de votos importante y fueron a Libertad Avanza. Lo que venimos hablando sobre el terror Cuca, hay gran parte de eso. Con todos los elementos habidos y la por haber. Tranquilidad que te suministra Trump y su intervención. Hay un montón de cuestiones que bueno, si no quieren las podemos charlar. Digamos. Es decir, ¿cómo hacer, un montón de cosas ¿cómo hacer para no flagelarse siendo la elección de la provincia de Buenos Aires una elección que mantuvo los votos y que históricamente es buena y al mismo tiempo para tampoco ser haraganes a la hora de pensar, frente a un gobierno de esta característica, ¿cómo nos sumaste un poco más? Yo hay una cosa en la que coincido con Nico Lantos, que es la falta de campaña y la cuestión del manejo de la cercanía. No hubo, por ejemplo, comentarios que escuché de gente que vive en la provincia, fue muy dificultoso para las personas con discapacidad poder ir a votar. Hubo una ayuda el 7 de septiembre para que fueran a votar personas con discapacidad o adultos mayores. No me parece una pavada, la verdad, y me parece que tiene que ver con las gestiones locales, que ahora no activaron, ¿no? Pero esperá, ¿cómo no activaron si sacaron la misma cantidad de votos? No, 300.000 votos menos. Son 300.000 votos menos, pero sin extranjeros. Él lo justifica por los extranjeros. Claro. Sí, pero algo faltó. Pero es real. Si no hubieran estado los intendentes, la elección hubiera sido mucho peor, no hubiera mantenido los votos. Yo no vi tanta presencia de intendentes, ni tanta campaña, ni propuesta. Hay algo que decía él que también comparto, que es vamos a dejar que se hundan con las denuncias de corrupción los libertarios y nos colgamos de eso, ¿no? Porque incluso nosotros hicimos... No te metas cuando se están equivocando, una cosa Claro, no te metas. Y nosotros en algunas entrevistas que hicimos acá, por ahí preguntábamos a algunos candidatos sobre la fase 2 y no hay respuesta. Hasta ahí Hackman, sin y no hay respuesta. Si alcanzaba con ponerle freno a Milei. Yo me acuerdo claro, si alcanzaba con ponerle un freno a Milei. Y no había respuesta para eso. Absolutamente. Y para mí ahí hay una renguera muy grande. Hay un vacío, Igual nosotros estamos en ese detalle. Yo creo que hay un mensaje más grande, más generalizado, que es esto de, y si mañana se cae todo y yo tengo que cerrar mi negocito, o sea, en mi humilde opinión, primó eso y no lo vimos venir. Porque creímos que todos creen como nosotros que es malo ser una colonia de Estados Unidos, ¿no? A ver, Hernán y Martín, No, dale. comparto eso. Me parece que el común de la gente, cuando va a votar, no se pone a pensar, no lo hizo en la década de los 90 y no se pone a pensar, no se puso a pensar, bueno, en realidad el dólar barato tarde o temprano funciona mal. ¿Se entiende? Sí. Es algo más un general. Horizonte y un análisis tal vez que a mí, viste, desde la economía, yo me hago la autocrítica, la economía me parece natural, pero no digo, sé si es insostenible, no me importa, dame dólar barato. Me vení con el cuento, bueno, sí, está bien, dura, poco, después me va a pedir cosas, sí, bueno, pero el lunes yo tengo un quilombo.
El lunes yo tengo un quilombo. Mira, hoy me pasaron una nota, el titular de una nota. Elecciones 2025, Milei ganó en Villa Constitución. La ciudad que vive de Asíndar en medio de la crisis productiva. Explíquenmelo. Eso ya había pasado. Había eso pasado ya había en 2023. Sí. Que ganó de los metalúrgicos, inclusive. Sí. Bueno, Bueno, una pregunta similar nos ¿cómo? hacíamos con Bahía Blanca el 7 de septiembre. Claro. Entonces, evidentemente, Harakiri. ahí quizás opera, o si esa persona dice, bueno, pará, el lunes puede ser mucho peor si pasa esto que si pasa lo otro, y revisa, digamos, no quiero decir que escucharon a Trump, pero la amenaza de Trump, calondo tal vez. Esa Mucho más de la lo que amenaza nosotros de Trump y hubiésemos la imaginado. definición de Trump de que somos un país que se está muriendo de hambre y que sin su ayuda no vamos a poder sobrevivir. Para mí llegó, o sea, son, e incluso cuando yo hablo de campaña, yo hablo de algo que tiene que ser reiterativo, que tiene que ser propositivo. Eso es campaña. Bueno, pero eso, acá lo único que escuchamos de manera Bueno, ¿qué dijimos reiterada. nosotros acá? Woody González vino a la producción el día de Trump y dijo, lo que Milei se trajo de Estados Unidos fue una campaña. Sí. Milei se trajo una campaña de Estados Unidos. Bueno, Woody a jefe de campaña. A ver, Martín. Yo arranqué el programa diciendo que ayer tenía la sensación de que me cagaron a trompadas anoche. Sí. Hoy no, aclaro para que no quede eso solo. Sí. Digo, ya está. Eso fue ayer. Sí, ahora a pelearla, la semifinal de la Copa. por supuesto, Martín. ahora a pelearla y en términos profesionales o de oficio, a pensar, porque si uno no piensa, ¿para qué está? Digo, es así. O si no trata de explicar nada, explicarse y explicar, digo. Me parece que digo, está claro lo de Trump. Hoy, por lo menos, parece claro. Es la segunda vez que Trump es jefe de campaña. Esta le salió bien. La primera fue con Macri y perdió. Eran presidenciales. Porque el préstamo del fondo fue el gran argumento de campaña de Mauricio Macri. Impulsado por Trump, aprobado por Trump, impulsado por los Estados Unidos, fue para que Macri ganara. Pero Macri perdió. Ejecutada acá por Caputo. Esta es ejecutado directamente por Esta es Messi. exactamente. Esta es jefe de campaña y te pongo, claro, exactamente. Y te pongo exactamente, correte Caputo. Está bien la comparación. No, digo, perdió aquella vez, ganó esta, y a su vez yo digo, y no lo digo de manera exitista o solamente como expresión de deseos, aunque también es una expresión de deseos. Digo, si uno mira históricamente, digo, ya está muy dicho, las elecciones de medio término no determinan lo que pasa al final, lo que pasa después. Digo, esto no determina lo del 2027, ni siquiera determina lo que pasa la semana que viene. Lo cual no quiere decir que no pasó nada, no es que no pasó nada, sí pasó. Pasó que en medio de un ajuste brutal, porque es así, en medio de una terrible malaria y de cierres, desocupación, etcétera, etcétera, el gobierno pintó de violeta un montón de provincias. Y por un cachitito, inclusive la provincia de Buenos Aires, que podría haber salido de manera diferente, después es otro tema para hablar específicamente, me parece que es interesante. Eso pasó, bien. ¿Eso va a tener un efecto duradero? Yo no lo sé, porque digo, hay algunas explicaciones que dicen, bueno, ahora Estados Unidos junta al gobierno y junta a los gobernadores, aunque le fue mal y están debilitados, y entre todos ellos acuerdan la famosa gobernabilidad, que en realidad es la reforma laboral, seamos el protectorado. Digo, la gobernabilidad hoy es seamos el protectorado, es sí señor, si bueno le pertenezco. Eso es la gobernabilidad. ¿El protectorado de quién? Estados Unidos, el protectorado argentino. Eso es la gobernabilidad de la que se está hablando. Lo que Estados Unidos quiere hacer la Argentina. gobernabilidad, o sea, la gobernabilidad democrática es otra cosa. Es no gobernar exagerando, abusando de los DNU, es respetar los derechos individuales, es no gasear chicos pero quiero entender y apuntarle esto. a la cabeza. Cada vez que de acá en adelante escuchemos gobernabilidad, va a ser del lado del gobierno, gobernabilidad para eso. garantizar lo que Estados Unidos quiere hacer de Argentina. Exactamente. Y de aliados también. Es así. Y de aliados también. Totalmente. Ahora, dicho eso, yo no estoy seguro de que estas sean fórmulas perfectas, infalibles, gracias Mariano. No son fórmulas infalibles. No, es el plan. Es el plan. Ahora, ¿esa cosa van a disciplinar a todos? No. Siempre las embajadas norteamericanas tratan de influir, eso pasó toda la vida. Esta vez lo que está pasando es que la influencia es directa, abierta, desde Washington. Cosa que pasó... ¿Y contra qué se enfrenta eso, el plan? ¿Ese plan contra qué se enfrenta? ¿Qué lo puede alterar? ¿Qué puede alterarlo hipotéticamente? Un mayor grado de organización, digo, te voy a decir cosas muy obvias, pero pueden pasar. Digo. Estoy para obviedades. Yo creo que, es una noche, estoy para yo creo que el obviedades. peronismo corre un peligro y si supera el peligro tiene una oportunidad.
¿Cuál es el peligro? El peligro del peronismo es terminar con el Partido Socialista. Que es, yo te voto para intendente y hasta te puedo votar para gobernador. El Partido Socialista así llegó a la provincia de Santa Fe, primera gobernación de su historia. ¿No es cierto? Intendentes había tenido varios y concejales muchos. A nivel nacional no me jodas, a vos no te voto. Ese es el peligro que corre el peronismo. Por eso la diferencia entre elecciones nacionales y ¿Del peronismo en general o de territoriales. la variante peronista, kirchnerista, más centroizquierda, izquierda? Es que el peronismo es eso ahora. Yo te diría que el peronismo en general, y si querés, si se queda atado solamente, ahí yo coincido con Nico, si el kirchnerismo es quedarse atado a la nostalgia, es la Se derrota acabó, segura, sí. olvídate, es la derrota segura. ¿Hernán? Ese es el otro No, tema. recién decía, la gobernabilidad es la que te garantiza Estados Unidos, bueno, y demás. Comparto, el resultado electoral igual me da la impresión que buena parte de la sociedad dice, ¿y cuál es el drama de eso? ¿Cuál sería el problema? Lo cual... Bueno, lo vas a empezar a ver después en tu vida cotidiana, Sí, mi amigo. Sí, pero yo creo más que adelante. no hay una traducción te voy a directa. Más adelante. No, Hernán. yo lo que digo ahí hay una clave para mí respecto de algo que mencionábamos para el peronismo, de la no campaña, que es, está bien, vos decís, ¿cómo es la cosa? ¿Qué me afecta a Estados Unidos posta en mi día a día? Porque hasta lo que yo veo es el lunes me salva las papas. ¿Se entiende? Que no tiene de negativo. El lunes no voy a estar, claro, el lunes no voy a estar Tiene peor. Claro, Es me así. lo estás diciendo vos y me lo dicen los otros. Todos me dicen que el lunes voy a estar menos peor eventualmente si Estados Unidos Pero pone la perdón, plata. vos me decís que en las provincias no hay celosía respecto de cómo se utilizan los recursos naturales, cómo se explotan los recursos naturales. ¿No hay ese arraigo? Nosotros vemos de la Ciudad de Buenos Aires, pero, no como, han no, habido yo- una enorme cantidad de no como movimientos una- en no ese con- sentido. No con una carga ideológica. La verdad que... El arraigo es si esto Claro. le sirve para la vida cotidiana. La Si verdad- viene Estados Unidos, reparte, Y me dice que va a esto desarrollar el litio, baja ¿por la qué no? sociedad, baja la sociedad. Claro, no es exacto. una cuestión ideológica. Tomo lo que dijo Hernán recién. Que Y no si sé dice qué que, dijo, si porque dice que estaba viene a claro. desarrollar el litio, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no se desarrolla el litio hasta ahora? Porque transversalmente la mayoría de los gobernadores prefieren la regalía ya a invertir en forma industrial y en hacer batería de litio. Esto no es de ahora con Milei, esto Sí. viene de antes ya. Digo, para poner... O sea, tenemos un problema de empecemos a poner algunas comprensión de cosas- modelos. Tenemos un problema general de comprensión de modelos. No, de realización, no solo de comprensión. No, un problema práctico, no es solo de comprensión. Los gobernadores no tienen un problema de comprensión. Los gobernadores quieren regalías ya. Es un problemita ese. Ahora, eso no se discute. Digo, con Hernán lo hablamos algunas veces y yo aprovecho para decir una cosa que dijo él hace un tiempito, que es el tema de la estabilidad del dólar. Yo me acuerdo que Hernán dijo un día, en términos electorales, y mucho antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ojo con esto porque el tema de la estabilidad del dólar en la Argentina es un valor político y social fuerte. No con esas palabras, pero dice, si logran eso, esto va a durar. No es que va a durar y se van a reelegir y reelegir y reelegir, digo. Pero la crisis no va a ser Vamos inminente. a aprovechar lo que dice Martín, vamos a repasar unas placas que tiene Hernán sobre el tema dólar y acciones hoy. Ya lo saludamos a Matías Batista. ¿Puedo dejar algo picando para lo que viene? Si efectivamente toda esta elección y la presencia de Estados Unidos influye tanto y todos están leyendo, ¿qué impacto va a tener esta elección? Y por ende, ¿qué impacto tiene la incorporación de los Estados Unidos como agente político concreto, más literal que nunca en la vida, en las elecciones de la CGT que se vienen, la renovación de la CGT que se viene ahora? Pero yo te pregunto, tiraste. No, pregunto Vos por decís si que vamos... Estados Unidos tiene un candidato para la CGT específicamente. pero ya estoy preguntando, un estoy beso preguntando. de la CGT. Estoy preguntando por qué, para pensar el próximo mapping del próximo 17 de octubre, para ir diseñándolo. obsesión. Ya Tu volvemos obsesión. con eso. Ya vamos con Matías Batista. Hernán, ¿qué pasó hoy con el dólar al final? Bueno, ¿Cómo se movió todo? A ver, fue una fiesta el mercado hoy. Naturalmente, yo te diría por dos aspectos. Primero porque la semana pasada, o hasta el domingo si querés, el mercado descontaba, tal como decían las encuestas, un resultado más bien adverso para el gobierno, con lo cual hoy se revirtió esa situación. Se dio francamente vuelta, subieron, bajó el dólar, subieron el equity, las acciones y demás, con lo cual, ya ayer lo anticipabas con el dólar cripto, con lo cual fue un día para los mercados fenomenal. Acá se abren varias cuestiones. Primero te traje, a ver si podemos ver alguna de las placas, creo que primero te traje, acá tengo el dólar, te lo traje bien complicado como se ve en el mercado, ¿viste? Para que me pregunten solo. Esto es, el Atari tenía mejor definición, quiero decir.
No, Se tenía lo mejores traje a gráficos propósito el así, Atari. en para su que momento. vean, este es el dólar oficial. Bueno, el bastón rojo es la caída. Caída No. del dólar. Tiene Bien. el verde al costado, no lo voy a explicar porque tendría que haberlo sacado. Bueno, no importa. No importa, Pero- nos quedamos en la columna Sí. roja que cayó. No, es una caída significativa. Ahora, Es el tuvo una Gallagher, recuperación posterior. Sí. Tuvo una recuperación posterior. Traje este gráfico específicamente. No podríamos haber visto la caída, los puntos, el inicio, el final y demás. Pero traje este gráfico por una cuestión específicamente, que es que se abre un debate. A ver, el gobierno tiene un resultado electoral positivo, ¿sí? Y se abre un debate respecto de qué va a hacer en materia cambiaria. Algo de lo que hablábamos recién, creo que Sí. Nicolás II lo mencionaba. ¿Qué va a hacer en materia cambiaria? Porque acá tiene como, lo voy a reducir a dos grandes aspectos muy sencillos. Uno es, seguimos haciendo lo mismo, entonces el dólar se me va a 1.350, ¿sí? En enero estamos todos en Brasil, ¿bien? Y en Hacemos esto en junio- Brasil, es más y barato, en junio en el no Mundial, tiene sentido. digamos, ¿no? En junio en el Mundial y demás. Claro, con el impulso del resultado electoral se me acomodan los melones y no hago nada con el frente cambiario. Ya Sí. no importa tanto las bandas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un tipo de cambio apreciado. Los que compraron la semana pasada venden esta semana, el carry anda que da calambre, con lo cual Seguís lo con las acomodamos tasas con- altas. Bueno, discutís la cuestión monetaria en paralelo, pero probablemente tengas algún margen para bajar la tasa. Lo que acabas de decir es muy importante, porque hoy, tal vez algo de lo que vimos ahí, y algo que no traje, pero el aumento del valor de los bonos tiene que ver con otra cosa que hizo el gobierno, que fue comprar bonos, porque puso liquidez en el mercado. No me voy a poner técnico, pero como tenía un montón de guita puesta en futuros, y claro, la baja del tipo de cambio hace que el que compró el futuro y apostó al short a la baja, al alza, hoy le tenga que pagar al Banco Central, se quedó con un montón de pesos. Bueno, empezó a inyectar peso por el otro lado porque para que la tasa no se le vaya al demonio. Bien. Ahora, no salda la cuestión, insisto, de qué tipo de cambio vas a querer tener. 1.300, 1.350, 1.450, 1.400. O vas a tratar de dejarlo a que corra 1.500 y voy a tratar de acomodar un poquitito la cuestión cambiaria. Lo vamos a ver en los próximos días respecto de qué hace el gobierno. Va un esquema, lo digo de manera muy sencilla, tipo Fondo Monetario Internacional, va a comprar dólares, bien, y por lo tanto llevo un poquitito de cambio, el tipo de cambio más arriba y me genera menos tensiones y gano tiempo, dijo Lantos, muy bien, gano tiempo, hago más larga esta peli, o no, o voy a un tipo de cambio, me los cargo a todos porque apostaron a que el dólar se escapaba y me hago el revivo que yo, pero me quedo con un dólar muy apreciado y me como las ventajas del resultado electoral de manera muy rápida. Entiendo. Bien. Pero reacomoda algo que todo el mundo dice en algún momento se tiene que reacomodar. Es un tipo de cambio un poco más alto. Bueno, si va a un tipo de cambio un poco más alto, puede estirar el beneficio del resultado electoral más tiempo. Vos me decís a mí, y yo te acomodo el frente cambiario, hasta te lo llevo un poquitito más alto. Si total gané la elección. Y, y si alguien quiere subir el precio, le digo, maestro, ¿qué estás haciendo? Claro, te la acomodo ahora. Bueno, este es un debate que no está saldado, ¿no? Primera cuestión, lo veíamos igual, y esa suba del dólar hacia el final o de la segunda parte del día, algo puede explicar o darnos algún indicio del gobierno. De que lo acomodó un poquito más arriba. Y claro, quizás uno puede decir, bueno, pero pará, porque le podía generar quilombo con las tasas, entonces no te lo está saldando 100%, ¿verdad? Lo vamos a ver en los próximos días, pero en principio tiramos una primera diagonal respecto de lo que puede pasar. Pasemos a la siguiente. ¿Qué te traje? El riesgo país. Te lo traje bien complicado. Para que se vea ahí, pero tenés una baja de 1081 a 652. No tomes el peso porque el peso... ¿Qué me voy? Me voy a la banda roja, a la última columna roja. Última, la baja es la última. Sí. Pero, a ver, lo importante de esto tiene que ver, o por qué lo traje. Lo traje porque nos deposita en un debate muy importante también, que es cómo seguimos la peli.
a ver, vos te acordás que hay una anécdota que el JP Morgan, el dueño del JP Morgan hace muchos años, viene Hamilton, y yo soy el dueño del JP Morgan, me dice, tengo un problema, vení Hamilton, vamos a caminar un par de cuadras, y vamos caminando un par de cuadras, terminamos la caminata y él me dice, bueno, ¿me vas a ayudar? Y yo le dije, ya te ayudé, porque caminamos juntos. Te vieron caminar conmigo. Entonces te van a prestar plata, bla, bla, bla. Sí. Bueno, se reedita en parte eso en el formato de baja del riesgo país. ¿A qué me refiero? En enero, ¿vamos a usar la guita del swap de los Estados Unidos para agarpar? ¿O con la baja del riesgo país es suficiente para que roleemos la deuda y ya? O sea, pidas nueva deuda para pagar deuda. Claro. Bien. Estamos en medio que tendría que ser más cercano a 500, pero 650, bajaste un montón. Bajaste 400 puntos en un día. A ver, te escucho y lo que entiendo es que con el resultado de ayer, más ir a caminar con el JP Morgan, más Estados Unidos siendo de respaldo, ganó un montón de aire en términos financieros. Pero recontra, eso es así, fin. O sea, puede sostener esto que lo trajo, esta estabilidad que ustedes me decían antes, es muy valorada por un montón de sectores en Argentina. Y es también, perdón, ahora es la estabilidad de la recesión también, ¿no? Ahora vamos a eso, que es la tercera placa, no me quemé. Dale. Pero no el gobierno quiere... Hasta acá te digo la estabilidad y quiere llegar... Si frizamos el dólar, frizamos la actividad económica también, bueno, ministro. Quiere llegar con esto a marzo, porque en marzo tienen la inyección de dólares de la cosecha gruesa. Sí. Con lo cual, podría llegar a ganar un año. Porque después, cuando se acaban esos dólares, ¿cuánto estamos? Y en esta época, pero el año 2026. Sí. Gana un año, un montonazo. Sí. Ganar de manera en el plano cambiario. En tiempo político. Estamos hablando estrictamente de la cuestión cambiaria. No, pero por ende político. Gana muchísimo oxígeno. Muchísimo oxígeno. Bien. Vamos a la tercera. Sí. Te traje como una especie de cuadrito de... Bueno, y si sale bien, podríamos decir, ¿cómo es el recorrido? Sí. ¿Qué piensa? ¿Qué se discute en la Casa Rosada? Iba a decir la Casa Blanca, casi no estaba tan mal. En estos momentos. Bueno, ¿cómo serían los pasos? Idea, ¿no? Tipo de cambio contenido, es decir, contengo el dólar, bajo la tasa, con eso bajo la inflación, o con las dos cosas bajo la inflación, se activa el crédito, ¿bien? Y crece la producción y me mejora el empleo. Fantástico. Esto es lo que dijo literal Milei en una de las entrevistas, no recuerdo bien, creo que con Andino. Dijo exactamente esto. Bueno, ahora, si volvemos a la placa un segundo, hay algunas dudas. Es decir, ¿baja la inflación? Hace un ratito Juan Manuel Telechea en el programa de Di Natale, Bienvenidos al tren, decía, no sé si baja la inflación. No sé si todo esto hace que baje mucho la inflación. Encuentra una resistencia del 2%, ponía algunas dudas. Bueno, un primer asterisco para poner ahí. Lo de la baja de la tasa probablemente se produzca, pero tenés margen para hacerlo. ¿Baja la inflación? No sé. ¿Se activa el crédito? Ahí pongo yo otro asterisco. Bueno, depende qué, porque esto que decía Martín, la persona que hoy está incumpliendo los créditos que tomó, en el orden del 7%, porque tomó un crédito para pagar la luz y no le alcanza y su sueldo no mejora. Y no sé si baja la inflación y el salario le gane. ¿Cómo hace para tomar un crédito? Ya está. Por lo que decís es, si se congela lo que está, no hay manera de que se active la economía. Bueno, que se active el crédito en principio, claro, que es la vía por la cual se activaría la economía. Yo soy un burro en esto, pero vos tomás crédito por dos razones. Primero, porque no llegas a pagar lo que tenés que pagar, pero eso ya estamos en el fondo del tarro. Claro, eso está bien, y segundo, tomás un crédito para tu empresa, para vender más, pero ¿quién te va a comprar si la gente no tiene un mango? Entonces, iba a decir, se acota solo a una parte de la gente que puede tomar un crédito para adelantar un consumo, pero ese consumo tendría que ser un consumo de algo productivo acá en la Argentina para que reactive y esa persona o el comercio quiera tomar también un crédito porque ve que alguien le compra. Claro. Pero es, digamos, es medio específico, es como un vericueto, podríamos decir. La pregunta es de qué manera Milei, partiendo desde donde está, va a reactivar la economía en esta situación. Y el último asterisco es, y si todo eso pasara ahí, esa empresa entonces produce un poquitito más porque ve que alguien le compra más, que de repente no consume algo que es importado y consume algo que es local. Acá tenés un componente de importación fuertísimo. Sí, exacto. En ese todo eso pasa, contrata a una persona más. Porque también puede ser que no la contrate, que se quede con lo que está y sí, total. Mira, mitad. Porque además tenés capacidad instalada muy baja, digamos, ¿no? Uso de capacidad instalada. Sí, en general lo que sucede es que cuando vos echaste a una persona, lo primero que haces es trabajar con lo que están y cuando está sostenida la demanda, bueno, recién ahí contrato a alguien
en el medio metele la reforma laboral, qué sé yo, ¿no? Cada vez que hay bolonquis, lo llamamos a Matías Batista, nuestro especialista financiero, amigo de la casa. Matías, querido, ¿cómo te va? Pablo Caruso y toda la barra de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, equipo? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te sé muy buen escuchador, sé que estabas prestando atención a todo lo que estaba pasando, así que ni te pregunto, metete en la charla en función de lo que iba diciendo Hernán. Sí, venía escuchando atentamente a Hernán porque coincido plenamente. La gran duda que hoy tiene el mercado es, bueno, tuviste un resultado electoral contundente, inesperado, porque la verdad es que la voladura que tenés en acciones, en bonos, la baja del riesgo país, tiene que ver específicamente con que era un resultado que no esperaba el mercado, no estaba en precios de los activos. Por lo tanto, ahora tenés una gran oportunidad porque lograste dar vuelta a las expectativas que hasta el viernes venían, la verdad que fuleras las expectativas en torno a una expectativa de evaluación, una expectativa de correcciones importantes que tenía que llevar el gobierno adelante. Ahora, la gran discusión que surge en el mercado es, bueno, ganaste, está todo bien, el mercado financiero quería que gane las elecciones, perfecto. Bueno, ¿qué vas a hacer con el frente cambiario? ¿Qué vas a hacer con el frente político? ¿Va a haber un reseteo político o no va a haber reseteo político? En el frente cambiario, como bien decía Hernán, te vas a enamorar de vuelta del dólar barato y vas a confluir a un dólar a 1.300, o vas a hacer los deberes y vas a decir, bueno, voy a ir hacia un dólar más alto. ¿Por qué? Porque ahora que hay mucha oferta de dólares, para desdolarizar las carteras, puedo agarrar y comprar esos dólares y engrosar las reservas. ¿Por qué hay oferta? Explícame de cero, ¿por qué hay oferta de dólares? ¿Porque está Estados Unidos? Porque se cambió la expectativa. Cuando vos lográs revertir las expectativas y ves que puede haber un trade de corto plazo, mediano plazo, ¿en qué? En bonos, en acciones, de vuelta en carry trade, por eso creo que van a demorarse un tiempito en desarmar el esquema de tasas. Obviamente se dan vuelta, venden dólares y se posicionan en pesos. Matías, me venís explicando hace un montón de tiempo que eso no son dólares genuinos, no es que vienen inversiones y hay un flujo de dólares, es dólar de timba que en algún momento se va. Ah, exactamente, sí, eso siempre pasa, pero podés aprovechar ese veranito en el cual muchas personas, muchos particulares que están vendiendo dólares, que se dan vuelta y venden dólares, los puede comprar el central, como quizás lo hizo hoy, o como quizás lo hizo el Tesoro de Estados Unidos, o como quizás lo hizo el Tesoro argentino. No sé quién hoy estuvo comprando, pero estuvo muy claro que hoy le pusieron un piso al dólar, daría esa sensación, y que terminó en 1.420 el mayorista porque hubo alguien comprando. Alguien compró y subió el precio. Bien. Exacto, me parece que fue Estados Unidos. Me daría esa sensación, era la duda que teníamos hoy en el mercado, si era el Tesoro argentino o el Tesoro norteamericano. Ahora, todo esto es la euforia de corto plazo. Para que determinadas cuestiones se sostengan en el mediano y largo plazo, vos necesitas confluir con un tipo de cambio más alto. ¿Por qué? Porque vas a tener que bajar la tasa de interés, porque esta tasa de interés es incompatible con la vida pyme y con la vida empresarial y con la de la economía real. Es solamente compatible con el esquema especulativo, no es compatible con la actividad económica. Entonces tenés que bajar la tasa de interés, tenés que desarmar el cepo en pesos, porque así como Alberto te armaba un cepo en dólares, el gobierno armó un cepo en pesos. ¿Qué significa esto? Vos tenés hoy los encajes todavía en el 53.5% y tenés la tasa de interés por las nubes. Entonces vos tenés que desarmar todo eso. ¿Para qué? Bueno, para que el crédito empiece a fluir sobre la actividad económica y tengas algún atisbo de recuperación de la actividad económica vía crédito. Y me parece que lo otro que tenés que hacer es pensar en un plan económico sostenible, ya no en un plan financiero, porque me parece que una de las grandes cosas y cuestiones que se le ha criticado mucho a Milei, no desde los espacios políticos ni de los espacios económicos, sino desde las centrales productivas, es, bueno, che, está todo bien, pero te tenés que ocupar de la macro y te tenés que ocupar de la micro. No va más esto de que yo arbitro las variables macro y después el resto se ocupan ustedes, lo resuelven ustedes, se hacen las rutas ustedes y piensan el programa productivo para su provincia ustedes. No, esto tiene que ir de la mano con un trabajo nacional. Entonces, así como recorriste provincia por provincia para hacer campaña, vas a tener que recorrer provincia por provincia para pensar cómo insertar el aparato productivo de cada provincia en tu modelo económico. Es tu obligación como presidente.
Entiendo perfecto. Ahora, ustedes por lo que dicen, el gobierno podría haberse tentado a seguir haciendo exactamente lo mismo que viene haciendo hasta ahora, ganar, etcétera, etcétera, dólar barato que te garantiza. Pero si esto no se traslada a una mayor capacidad de consumo de la gente y que los comercios vendan un poco más y que la gente tenga un poco, se empiece a desendeudar y pueda efectivamente a sentir que su vida cambia, yo no lo entiendo. Explíquenmela porque no entiendo si eso no cambia de esa manera. Y tampoco termino de entender cómo es que van a venir grandes inversiones a tratar de motorizar la economía argentina si la gente no tiene un mango. Entiendo que por ahí en la minería van a venir, pero no sé, ustedes me contaron también que eso da poco empleo en términos generales. Y si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Se acaba de ganar la elección. ¿Va a volver a generar una tensión que lo lleve de vuelta hasta un momento cercano cuando tenga que revalidar? Bueno, es muy bueno el punto. Si el gobierno no hace los deberes ahora, que es el momento, porque vos estás el punto más lejos con la próxima elección, es ahora. Y claro. Y es el momento en donde tenés que hacer las correcciones y el reseteo de muchas cosas del programa que salieron mal. Porque esto hay que decirlo en términos muy claros y lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Hay muchas cosas que salieron muy mal en este programa. Por eso tuviste que recurrir a dos rescates. Uno el del FMI y el otro el del Tesoro norteamericano, sin contar la cosecha récord y sin contar el blanqueo, que también fue blanqueo récord. Entonces, si vos no haces las modificaciones y te enamorás de nuevo del dólar barato, como decía bien Hernán, bueno, en el verano iremos todos a Brasil, de nuevo, de vacaciones, consumiremos dólares por el puerta a puerta, le sacaremos todos los dólares que podamos a la producción. En esa escena, Matías, en esa escena, ¿es verosímil lo que te voy a plantear? ¿Es creíble? Y Hernán, una pregunta. Efectivamente el gobierno sigue en la que está y en un momento vuelve a haber tensión respecto de los dólares o no compra reservas y el gobierno dice, bueno, no te preocupes, dice Estados Unidos, yo tengo los 20.000 millones del swap, acá tenés para pagar la deuda, quédate tranquilo. Empiezan a presionar sobre el dólar por las vacaciones, por el mundial, etcétera, etcétera. No te preocupes, yo tengo la maquinita, yo te doy los dólares. ¿Eso es real o es una fantasía? Eso no puede ocurrir. Mira, este gobierno a mí me demostró que siempre consigue a alguien que le permita patear el ajuste para adelante en términos cambiarios y lo financia. No me extrañaría que sea Estados Unidos que lo financie, pero yo creo que eso lo veo bastante difícil de que ocurra. Me parece que el apoyo fue hasta acá las elecciones, va a continuar en adelante, pero me parece que el gobierno tiene que aprovechar este contexto de relativa calma cambiaria que le va a dar el shock electoral positivo como para hacer esas correcciones. Si no lo hace, se va a consumir de vuelta otro financiamiento para cuestiones superfluas y para financiar el déficit de cuenta corriente como lo viene haciendo históricamente. Bien. ¿Cómo estás, Matías? No, te agrego una cosa, Pablo, respecto a lo que decía Matías. Es más intuitiva que otra cosa. ¿El gobierno ganó con estos resultados? Digo, con caída del empleo, con caída del salario. Yo no encuentro muchas razones por las cuales el propio gobierno, que ganó diciendo que efectivamente la situación estaba mal... No, pero es insostenible una situación así, Hernán. Acaba de ganar con 40% de los votos en un contexto donde vos repasás cualquier dato socioeconómico y no pueden mostrar éxito. Pero vos vas a más ajuste. Es decir, el pueblo argentino no es un pueblo que se banque un ajuste tan brutal. ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo no sé. Yo no hablo en general de pueblos porque la historia general a mí no me pone optimista. No leas la Argentina. La historia general no me hace ser optimista sobre el género humano ni sobre las sociedades. Creo que los avances son fugaces. No sacaron a la sociedad argentina y trajeron otra de Marte. No, pero la sociedad argentina fue la que hubo 7 años de dictadura y, perdón Hernán, y salvando distancias porque no tiene nada que ver en este sentido, dictadura con consenso, quiero decir. Y hubo desindustrialización con consenso, por eso lo separó de la dictadura, durante 10 años de Menem. O sea que la sociedad argentina tuviste reacciones, tuviste estallido. Sí, salimos de la dictadura como ningún otro país de la región. Sí. Pues son las dos cosas. Son dos caras. Digamos. No, las dos cosas. Yo creo en eso, pero no creo que inevitablemente. María. No, pero no es unidireccional lo que pasa con la sociedad. Digo que hay varias cosas juntas, digo. En la década de los 90
vos estuviste 10 años con este esquema y la verdad que buena parte del estallido final, podemos debatirlo, pero tuvo que ver con un problema cambiario. Bien. Argentina se estaba incendiando, tenía 25% de desocupación. Claro. Y el golpe final es cambiario. Puse dólares, quiero dólares. Con lo cual, no es una película nueva. Yo no digo que sea eterno, lo que digo es, desde el día que asumió Milei, que hay un daño recurrente respecto de la vida del común de la gente, y uno se pregunta, bueno, no creo que aguante mucho más, y bueno, pasamos la elección después de las cosas que hizo Milei y ganó con 40% de los votos. Por eso digo, pero permitime preguntarle una cosa a Matías. Matías, vos describías estos dos escenarios que tiene el gobierno respecto de la cuestión cambiaria. Ahora te pregunto más, tu corazonada, ¿qué crees que va a hacer Caputo? Yo creo que va a continuar con el mismo esquema que lo trajo hasta acá y que en la medida en que tenga 1 o 2 centímetros de confianza para que le financien el programa tal cual como está, va a continuar con el programa tal cual como está. Pero ¿cómo no va a continuar como nos trajo hasta acá si es la tercera vez que hace esta cagada y lo siguen llenando de votos? El chabón no debe entender lo que pasa en la Argentina. Estos están todos locos. Es la tercera vez que los endeudo a estos pelotudos y me siguen poniendo los votos. Obvio que va a seguir hasta acá. Está muy en latín, Mariano, disculpale. Pero, hermano, pero por supuesto que ni el propio Caputo debe entender por qué lo votan o por qué lo ponen en ese lugar. A ver, Matías. Yo creo que Caputo lo que él pretende es continuar tal cual como está, sin hacer los ajustes en el esquema cambiario, y si encuentra la fuente de financiamiento, que creo que la puede llegar a encontrar si baja un poco más el riesgo país. Vos fíjate que el riesgo país bajó de 1000 a 680, ahí podés decir, bueno, entonces ese era el riesgo electoral. Sacar el riesgo electoral, ahora viene un desafío de bajar el riesgo país de 680 a 500 para poder rolear tu deuda a nivel internacional. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una disyuntiva de si el gobierno logra financiarse internacionalmente o si primero va a tener que acumular reservas, cosa que yo creo que tiene que ocurrir para financiarse internacionalmente. Entonces ahí sí ya te obliga a buscar un tipo de cambio un poco más arriba del que lo tenés hoy, y también bajar la tasa de interés. Eso también te obliga a inyectar pesos en el mercado mediante el crédito, y que eso también te puede empujar el tipo de cambio para arriba. Pero la verdad es que si lo que lo trajo hasta acá le permitió ganar la elección de esta manera, puede que digan, bueno, sigamos así, total conseguimos quien financie la situación, los desequilibrios, le damos para adelante y después conseguimos... Yo creo que el plan de Caputo es llegar hasta marzo, porque después en marzo entra la cosecha, y después yo creo que ya a partir del año que viene, quizás, ahí Hernán, corregime si me equivoco, el saldo exportador que podemos tener en la balanza energética puede ser bastante importante como para financiar el segundo tramo del año en materia de desequilibrios que podés tener en cuenta corriente, ¿no? Bien. Bueno, Matías, como siempre, gracias por esta mano. Creo que volveremos a hablar muy pronto. Gran abrazo, y estamos pensando en voz alta, ¿no? A ver qué es lo que queremos que puede ocurrir, ¿no? Por supuesto. Gran abrazo. Un gran abrazo. Mariano Hamilton nos lleva un poquito, nos devuelve a la economía real, muy necesario. No, yo no sé si ya lo dije acá en este programa o lo dije en otro lado, pues ya como me repito todo el tiempo, entonces... Hay dos situaciones que yo quisiera recordar como para poder presentar lo que vamos a ver ahora, porque es realmente, para mí es espectacular, es un momento televisivo espectacular. Una es el general Perón cuando en el 48, 49, cuando trataba de explicar su, entre comillas, revolución o todo lo que él generó, él decía, no es que yo llegué un día, soy un iluminado y empecé a hacer un montón de cosas que de la nada. O sea, yo vi que la sociedad iba hacia un lugar. Yo me puse, de pronto empecé a caminar más rápido que ese grupo de personas, me puse adelante, cuando doblé a la derecha, miré para atrás y vi que todos doblan conmigo. Entonces, evidentemente, estaba haciendo las cosas bien. Esta es una de las cosas que contaba Perón. Y otra de las cuestiones, que esto me lo contó mi abuelo, era que en el 17 de octubre él veía como gente que salía de abajo de las piedras. Decía, apareció un sujeto social que yo desconocía que existía. Y a mí me dio mucho miedo.
decía eso. Sí, me acuerdo que contaste acá. Entonces, mi abuelo decía, me dio mucho miedo, esto me aterrorizó. Tenía un comercio, que esto, que el otro, ¿eh? abuelo, Mi abuelo tenía un almacén. Y él decía, cerré la cortina porque también temía que me chorearan, qué sé yo. Bueno, no importa. Ahora, hay un sujeto social en la Argentina que nosotros no estamos viendo y que no entendemos y que el peronismo no entiende. Y este video que vamos a ver ahora creo que apunta un poquitito a entender a ese sujeto social. Son en 30 segundos, pero es extraordinario. A ver. Porque nosotros estamos así. Cíclicos. Estamos así. Estamos. ¿Un beso a mi mamá, por favor? Vieja, te amo. Bueno, Gracias. gracias. Muy bien. Hay que laburar, ¿no? Esa, si usted pone la política de por medio, nunca va a comer. Bueno, sí, así. Esa es la verdad. Si vos no te levantás y trapilás tu ¿Encontró camiseta, Gerardo no vas propuestas a tener en esta nunca campaña? nada. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay de todo en la vida. Lo está diciendo un jubilado, ¿eh? A ver, no sé si entendí la escena. La escena es un jubilado está diciendo, nosotros nos tienen congeladas las jubilaciones, nos están matando de hambre, bla, 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 y pasa un muñeco, un señor, un pibe, Sí. que dice, te tenés que poner la camiseta y ponerte a laburar, porque si no, no vas a tener nada. Te das Sí. cuenta que vos no... Acá el secreto es laburar. A un jubilado, un tipo de 70 años, le dice que el secreto para salir adelante es laburar. Esto nosotros no lo estamos viendo, este sujeto social. Es este tipo de gente que o está rota o tiene la cabeza puesta en otro lugar y que el problema no es de ellos, el problema es nosotros que no podemos tener la suficiente capacidad como para convencerlos de que hay un mundo un poco más, un mundo un poco mejor. O sea, y así como este chico le dice para mí este disparate a este jubilado, hay un montón de gente que elige estar pedaleando en el Rappi y no tener un laburo en donde les den aguinaldo, vacaciones, derechos laborales, un montón de cuestiones, porque entienden que el mundo es así, porque no vivieron otra cosa. Hay 3 generaciones de gente que no sabe lo que es el mundo del laburo. Casi. Tal cual lo conocíamos de en los otro 90 momento. para acá, de los 90 para acá, hay 2 generaciones de pibes de 20, de 40, que nunca en su puta vida laburaron bajo relación de dependencia. Entonces, ¿qué no solo le vamos a hablar de las vacaciones, el aguinaldo, un montón de cuestiones? Los chabones te miran como si le estuvieras hablando de poner un cohete en la luna. No entienden qué es lo que le estás diciendo. Entonces, si el peronismo no empieza a entender que hay un sujeto social y que se tiene que poner adelante y que cuando doble la esquina mire para atrás y que esos sujetos sociales empiecen a seguir, vamos a seguir igual que ahora, pedaleando en el aire sin entender qué carajo es lo que está pasando. Vos dijiste la palabra cercanía, ¿no? Sí. Es eso. Hay una palabra que es la que dijo Irina, que es cercanía, que tiene que ver, me parece, con lo que estamos hablando y con lo que dice Mariano. Y tal vez eso explique las diferentes elecciones, pero no solo en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias. Sí. Digo, a nivel nacional, el mensaje del peronismo, del kirchnerismo, como lo llamemos, no importa, porque en eso es parecido, el mensaje es igual, es o hay que frenar a Milei, o es yo te cuento las catástrofes de Milei, que son reales, yo no digo que esté mal eso. Lo que claramente pasa es que no alcanza, porque bueno, ok, a nivel de cercanías, yo te resuelvo o resolvemos juntos, pongámoslo como querramos, de cualquiera de las dos maneras, de manera paternalista o de manera participativa. A nivel nacional, ¿qué es lo que resolvemos juntos? Entonces, estamos con la educación pública, ok. Estamos con la salud pública, ok. Y los problemas, esos son problemas generados por mi ley. El punto es, ¿qué te resuelvo? Porque si yo te hago el relato de lo mal que vos mismo estás, que estás roto, como dice Mariano, lo único que hago es repetirte algo que vos ya estás viviendo. Nos vamos a ir a una pausa y todavía tenemos mucho más QR en este día después. Dale. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Seguimos haciendo QR, está en línea nuestro colega y fundador de la revista Crisis, Mario Santucho. Mario, ¿cómo te va? Soy Pablo Caruso con toda la barra de QR. Gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Y equipo, un gusto. Gracias por la invitación. Para nosotros también. Bueno, insisto con lo que veníamos diciendo, ¿no? Pasaron varias horas, muchas lecturas del resultado electoral. ¿Qué queda hasta ahora? ¿Por dónde anda? ¿Qué tenés en la piel hasta ahora, después de haber escuchado tanto también? Bueno, la verdad es que quedamos muy sorprendidos con lo sucedido ayer. Creo que es un sentimiento general, un resultado inesperado y que además cuesta encontrarle del todo una explicación, ¿no? Creo que ustedes venían hablando y se ha venido hablando durante todo este tiempo de lo mal que llegó el gobierno a esta elección, y entonces las grandes preguntas que quedan es ¿qué pasó, no? ¿Cómo fue? Yo creo que ahí hay dos niveles de respuestas, ¿no? Unas que hablan de cuestiones más de técnica electoral, que me parece que son atendibles y que seguramente tuvieron mucho que ver. Tiene que ver, qué sé yo, con si septiembre finalmente activó ese voto gorila que estaba un poco dormido y que ante la posibilidad de un quiebre del gobierno salió a votar. La boleta única, bueno, una cantidad de elementos que seguramente tienen influencia en el resultado. Muy propio de la táctica electoral, decís vos. Claro, de la táctica, del formato, de estas cuestiones que efectivamente tienen que ver
influyen, pero a mí me parece que hay otro tipo de respuestas, otro tipo o de hipótesis, por lo menos, de impresiones, que desde mi punto de vista intentan ir más a fondo y explicar un poco algo que tiene ya que ver con la época, ¿no? Con qué tipo de cuestiones son las que están en juego, con qué tipo de novedades también y de acontecimientos fueron las que dieron contexto o rodearon a esta elección. Y ahí a mí me parece que personalmente estamos pensando, publicamos hoy un escrito, un manifiesto urgente que se puede leer en la revista Crisis, en la web, revistacrisis.com.ar. Y yo creo que son de dos tipos, dos elementos distintos. Los dos para mí tienen que ver, o por lo menos el primero tiene que ver con el momento en el que estamos, ¿no? Yo creo que se abre una etapa en Argentina a partir del 2023 con el triunfo de Milei, y esta elección lo confirma, que tiene que ver con lo que nosotros venimos tratando de pensar como una escena postdemocrática, ¿no? La aparición de un gobierno que, a diferencia de todos los anteriores del 83 hasta acá, pone en cuestión los pilares, los consensos básicos de la vida democrática. Y a mí me parece que en esta elección aparecen algunos elementos que nos empiezan a mostrar en qué sentido esta nueva ontología postdemocrática, digamos, podríamos decir, empieza a encontrar mecanismos muy claros. ¿Cómo cuáles, Mario? Particularmente me parece que es la influencia, la irrupción del presidente de Estados Unidos, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, ya no el embajador como en las viejas épocas peronistas, sino directamente el presidente y el ministro de Economía o el secretario del Tesoro de Estados Unidos, hablándole a los votantes argentinos y básicamente formulando una extorsión, ¿no? La idea de que si no ganaba el gobierno, iba a haber una especie de caos económico, ¿no? Este momento que yo creo que jugó fue bastante importante, creo que muchos análisis lo están poniendo en juego, significa algo que ya en otros momentos vimos, claramente en la década del 90, ¿no? Que es un tipo de poder extorsivo que influye sobre la voluntad popular, ¿no? Y reduce el marco de lo posible, el campo de lo posible, ¿no? A mí me parece que esto fue un elemento bien importante y creo que hay que empezar a tenerlo en juego. La pregunta es cómo uno puede desarmar este tipo de extorsiones, este tipo de influencias que determinan a la voluntad popular, como te digo, le ponen un límite, y eso no es tan fácil. A mí me parece que no es solamente una cuestión discursiva, no es una cuestión que se resuelva incluso en el plano de la discusión electoral, de las narrativas electorales. Me parece que se requiere de otro tipo de mecanismos de poder, a su vez de contrapoder, que logren desarmar esta especie de núcleos extorsivos. ¿Y eso es acción ¿no? política de los dirigentes, de las organizaciones? A mí me da la sensación de que es de todos y de todas, pero que se juega en un plano, en algún punto más material. Es una dinámica de fuerzas, no tanto de discursos, desde mi punto de vista. Obviamente los discursos también son fuerzas, pero yo me recuerdo mucho, a mí me hizo acordar estos días, seguramente ustedes también lo vivieron, aquella década de los 90, con la lógica de la convertibilidad, por ejemplo, el 1 a 1, la imposibilidad de salir de ese marco, incluso con un gobierno opositor ganando las elecciones, como sucedió en el 99 con la Alianza, y no pudiendo salir de la convertibilidad hasta que no hubo una irrupción popular que fue la que logró destruir ese esquema que, digamos, era un esquema extorsivo, era un esquema que claramente delimitaba el campo de lo posible, ¿no? Y regulaba casi toda la vida económica de una manera muy, muy constrictiva. O sea, para vos el tablero es la calle. Para mí el tablero es la calle en un sentido amplio, ¿no? La movilización popular, por supuesto, pero también todo aquello que podamos desplegar. Nosotros, por ejemplo, venimos teniendo una iniciativa desde la revista Crisis y otros espacios como el mapa de la policía, por ejemplo. Sí. Es una experiencia de control social de las fuerzas de seguridad que de alguna manera enfrenta también un consenso represivo bastante fuerte que se viene imponiendo de la mano de Patricia Bullrich, que acaba de ganar las elecciones por París en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí hay un mecanismo en el cual se discute en otro plano, ¿no? Con una organización social, con la convocatoria a la participación de muchos y de muchas, y
de alguna manera confronta en el plano de la calle, de los medios, de las imágenes, de las redes, ese discurso que parece en cierto momento no tener posibilidad de desarmarlo. Yo creo, este es un gran elemento para tener en cuenta. Creo que, por supuesto que las elecciones son fundamentales, por supuesto que ahí se decide mucho, pero me parece que hay que empezar a pensar a partir de estas dinámicas de poder que generan lógicas extorsivas, en que la verdad es que la vigencia de la democracia y de la soberanía popular se va a empezar a jugar en muchos planos, o siempre se ha jugado, pero ahora más que nunca, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y después sí me parece que hay otro elemento que tiene que ver con algo ya menos coercitivo, uno podría decir menos extorsivo, y que tiene que ver con qué es lo que de la ultraderecha sintoniza con cierta subjetividad popular, que es una gran incógnita, ¿no? Ya lo vimos en el 23 y ahora se revalida con fuerza, y a mí me parece que hay una, ¿cómo decirlo?, una dinámica, un tipo de subjetividad que ya no espera de la política, que ya no cree en una promesa política, que ya se ha jugado, así como verificamos que esta fue la elección con menos participación, ¿no?, electoral, y por lo tanto eso implica una especie de fuga de muchos votantes de la dinámica representativa de la política, pero así como eso mismo sucede en el campo laboral, digamos, donde hay un montón de fuerza de trabajo que ya no participa de la dinámica salarial, por ejemplo, y se despliega en otra forma, así como hay una deserción escolar muy grande. En muchos campos de la vida vemos cómo la dinámica institucional y de representación política tradicional, en muchos sentidos, ya no agarra buena parte de las formas de existencia. ¿Y eso cómo lo revertís, Mario? ¿O qué pista tenés como para revertir eso? Bueno, ahí me parece que lo que logra, yo la verdad que no sabría del todo decirte, porque sería darte unas respuestas que me parece que tienen que más ser generadas en una experimentación. A mí me parece que van a haber unos cuantos años, como sucedió también en la década del 90, de búsqueda de formas de organización, de formas de narrativas, de lógicas de construcción de comunidad. Eso tiene que existir. La dinámica de experimentación popular tiene que parir esos elementos, pero uno sí puede ver cómo la ultraderecha efectivamente sintoniza con eso. A mí me parece que quizás se trate menos hoy de ver cómo representarlo a través de las estructuras partidarias tradicionales, de los discursos tradicionales, de las formas de habla y de lenguaje tradicionales, que también hay que hacerlo, no se trata de oponer una a la otra, pero me parece que el gran dilema es cómo, en principio, conectar con eso, sintonizar, ver qué está pasando ahí, escuchar mucho, y empezar ahí sí a generar entonces dinámicas de... Claro, porque esas cosas están ocurriendo, no es que... No es que no pasa nada, están ocurriendo. Vos lo que decís es, hay que conectar con eso, que efectivamente está haciendo respuesta localizadas en algunos territorios, en algunas experiencias de organizaciones. Vos mencionás el mapa de la policía. Lo que hay es una no confianza por parte de las representaciones de eso que sí está pasando y aparece como respuesta. Sí, yo creo que no confianza. Yo no cargaría por eso, yo de vuelta, no le depositaría tanto a las representaciones políticas. Las representaciones políticas son fundamentales, tienen un espacio, pero a mí me parece que en elecciones como esta se muestra hasta qué punto quizás la solución no va a venir por ese lado. Entiendo. Por supuesto que, vuelvo a insistir, es fundamental, ahí tenemos que obviamente derrotar a la ultraderecha, tienen que surgir las expresiones populares de izquierda, tienen que dinamizarse, tienen que dar mejores respuestas, todo lo que quieras, pero mi sensación es que si no existe lo otro, si no aparece un campo de reorganización de la fuerza popular, que implica creación de dispositivos políticos, organizativos, movimientos sociales, forma de dinámicas de movilización, eso tiene que emerger. Para mí ahora va a ser el plano fundamental para poder reabrir el horizonte, porque si no, insisto, vamos a estar presos de un tipo de gobernabilidad que lo estamos viendo no solo en Argentina, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en todos lados. Es un tipo de gobernabilidad en la cual, yo te diría, para resumir, democracia y capitalismo cada vez se bifurcan más y por lo tanto
a mí me parece que la única posibilidad de construir dinámicas de democratización real van a surgir a partir de la reemergencia de una fuerza popular que tenga la capacidad de enfrentar a esos poderes extorsivos que reducen completamente el campo de la democracia. Mario, siempre un gusto escucharte. Gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y te leemos, por supuesto, ahí en Crisis. Bueno, muchas gracias. Que estés muy un abrazo bien. enorme. Mario Santucho, muy interesante lo que plantea para seguirla, por supuesto. Le hubiera agregado, si tuviéramos más tiempo, en medio de todo esto, las pantallas, ¿no? Y los debates y la caracterización de los debates públicos a través de las pantallas. Bueno, nos vamos a tanda, mi amigo, y cuando volvemos a algún escroleo o algún comentario más de la mesa, insisto, en este día después que nos demande y nos exige mucho. Dale. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión,
hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. ¿Alguna vio el uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Un día prometemos que vamos a darle rienda suelta a la discusión sobre primero la patria, después el movimiento, después los hombres y cómo se arman las listas. Me comprometo que lo vamos a hacer. Bueno. Con Di Natale. ¿Eh? No, nada. ¿Por qué? Si querés lo sumo, Juan. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? No, digo broma. Ah, ¿hay algunos que lo pueden hablar y otros no? No. Ah, muy bien. Vos podés hablar así. Bueno. Afiliate y hablamos. Ah, solo lo puede discutir el peronismo, muy bien. Bueno, Irina Hauser, Diga. explícame una cosa. ¿No estaba afuera Acuña Libarona? ¿Ahora se arrepintió? Ay, viste, yo creí lo mismo. Y él Probablemente él también. Y él también creía lo mismo. Y él también. Yo te digo lo que me Estamos hablando del ministro de Justicia, ¿no? Estamos hablando del ministro de Justicia que la semana pasada redactó una renuncia que dijo que iba a presentar el lunes. Sí. Además hizo un balance de su gestión, también por escrito, diciendo, yo hice esto, se viene el código acusatorio, hicimos un proyecto para el código penal, y esto y lo otro. O sea, vienen Vélez Arfield y Cunio Libarona, venían a la semana pasada. Claro, y bueno, y en algunas reuniones de gente con la que trabaja en el ministerio dijo, todo muy lindo lo que hicimos, pero como me parece que se viene una derrota, es un buen momento para retirarme. Así como les estoy diciendo. Pero ganó. Esto es algo de lo que dijo la semana pasada. ¿Decía indeclinable? No, declinable. No me acuerdo. Declinable. ¿Y hoy qué pasó? No me acuerdo, pero estaba redactada y esto fue lo que comentó. Y por otro lado, hay quienes dicen que tenían temor de que lo bajaran, ¿no? Y hoy vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con el ministro? ¿Quién es el reemplazo? Claro. ¿No? La pregunta es, ¿quién viene? No está afuera. No está. ¿Cómo que no está? Y no, por ahora queda todo igual. Pero ¿cómo que queda todo igual? Sí, por ahora queda todo igual. Además, Cuño Libarona debe ser el ministro que más veces se lo dio afuera del gobierno. Sí, ¿no? sí. Y la verdad... Probablemente con muy buenas razones, además. Y sí, si te pones a hacer un repaso... Bueno, ya desde el día que Santiago Caputo se metió en la entrevista que le estaba haciendo Jonathan Viale a Javier Milei, claro, ¿no? Diciendo que lo iba a defender Cunio Libarona, ¿no? Sí, y claro, que se metió para cortar ese momento. Y que después Cunio Libarona además se puso al hombro toda la lavada de cara de Javier Milei en el caso Libra. Yo creo que nos olvidamos muy rápido de las cosas que van pasando, pero... se la puso al hombro, puso gente a cargo, puso gente que ahora que viene resistiendo ir a la Comisión Libra, ¿no? Al jefe de la Oficina Anticorrupción, a su jefa de gabinete. Después lo filmaron a él, no sé si se acuerdan, en Estados Unidos. Tenés razón. La cámara oculta que le hicieron ofreciéndole a este Tim Ballard, el supuesto adalid de la lucha contra el abuso, que está acusado de abuso, que hasta Patricia Bullrich se confrontó con Javier Milei por este tema. Una cámara oculta a Cunio Libarona ofreciéndole contactos con jueces para limpiarle acá la imagen. Bueno, sigue siendo el ministro de Justicia. Bueno. Y quizá por un tiempo más. Es lógico que Milei después del resultado electoral diga, bueno, paremos un poquito con los cambios. Ahora, que enfríe, sí, tiene su lógica. A pensar. Lo que llama la atención acá es que
fue una de las renuncias anunciadas la semana pasada, ¿no? Como Claro. diciendo, yo no me quiero pegar con... Atrás de verte y Ahora ni- vuelve, no vuelve a verte. No, No, me parece bueno, que no. eso ya O sea que al no. final Me parece por otras Montenegro, que razones. quería ser ministro de algo, sigue como senador en La Plata, o seguirá como senador en La Plata el 10 de diciembre. ¿Quién? Montenegro. Guillermo Montenegro, que todavía es intendente de Mar del Plata Claro, y quería está ser esperando ministro. probándose el traje. O sea, está más Claro. cerca de Buenos Aires, que es parte de lo que él quería, pero Sí. no llegó a la ciudad de Buenos Aires. No, Llegó del Mar del todavía Plata no. a La Plata. Bueno, Y si además- elude el hora pico, tampoco es tan grave. Estaba la posibilidad o el run de que se podían fusionar seguridad y justicia. Ujú, sí. De momento no parece lo que vaya a ocurrir. Incluso Patricia Bullrich está diciendo que su sucesora sería Monteoliva, que es su número 2. Sí. Así que por ahora no pareciera que se vayan a fusionar esos ministerios. El nombre de Montenegro le simpatiza a algunos integrantes del Ministerio de Justicia cercanos a Santiago Caputo, pero bueno, ahí hay una batalla que... O sea, ¿le que gusta más, está en ¿le pleno- gusta en más pleno Montenegro juego. que Amerio? ¿A los de Caputo? Hay que ver qué le gusta a Amerio también. Ah, ok. Que es está una bien. persona que no, por ahí no tiene tanta presencia, pero que maneja mucho, Que le gusta mucho más poder. el monje negro. decimos Bueno, por muy ahí. bien. Nos estamos despidiendo, como suele decir Mariano Hamilton. ¿Quién sabe cuál será la historia de mañana? Y el protagonista o la protagonista, de eso se trata, hacer análisis político o periodismo en la Argentina, surfear la que venga. Y aquí estaremos a las 10 de la noche para hacerlo en vivo. Gracias, Siri. Abrazo grande, Martín. Mariano, Adiós. lo